Esta es la evidencia de aprendizaje de Anatomía y Fisiología 1, Unidad 3, Evidencia de aprendizaje. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué se entiende por hematosis? Bueno, pues la hematosis es el proceso de intercambios gaseosos que se produce en los capilares sanguíneos de los alvéolos. Esos son los alvéolos. Mediante la difusión de gases, oxígeno y dióxido de carbono. Debido a este proceso, mediante el sistema respiratorio y circulatorio, la sangre venosa concentrada en dióxido de carbono y convertida en sangre arterial rica en oxígeno gaseoso es distribuido a los tejidos del organismo para despedir de las reacciones metabólicas de las células. Por lo tanto, la difusión en los alvéolos pulmonares se establece por diferencias en el gradiente de concentración de los capilares, donde el dióxido de carbono se difunde de la sangre venosa en dirección al medio externo, habiendo la oxigenación de la sangre a partir del mecanismo inverso en las moléculas de oxígeno en la cavidad pulmonar. El gas oxígeno en mayor concentración externa se difunde en el plasma sanguíneo en dirección a los hematies, que son los glóbulos rojos, combinándose con la hemoglobina, pasando a la sangre arterial. La siguiente pregunta es los alvéolos pulmonares, la anatomía y fisiología. Bueno, un alvéolo, son estos, es una bolsa de 0.2 a 0.5 milímetros de diámetro. Células delgadas extensas a las que se les denomina células alveolares, que son estas. Tipo 1. Cubren casi el 95% del área de la superficie alveolar. Su delgadez permite una rápida difusión de gases entre el aire y la sangre. El otro 5% está cubierto por células alveolares. Son estas y estas. Bueno, pues las células alveolares tienen dos funciones. La primera es reparar el epitelio alveolar cuando las células pavimentosas están dañadas. Las células pavimentosas son estas. La segunda función es que secretan surfactante pulmonar. Es una mezcla de fosfolípidos y proteínas que cubren los alvéolos y los bronquiolos más pequeños y evitan que se colapsen cuando se exhala. Sin surfactante, las paredes de un alvéolo desinflado tenderían a pegarse como hojas de papel húmedo y sería difícil volverlas a inflar en la siguiente inhalación. Cada alvéolo está rodeado por una canasta de capilares y su membrana basal compartida tiene un grosor total de solo 0.5 micras en contraste con los 7.5 micras de diámetro de los eritrocitos que pasan por los capilares. Con excepción de una pequeña película de humedad en la pared alveolar, los alvéolos se mantienen secos debido a la absorción del exceso de líquido por parte de los capilares sanguíneos. Su presión sanguínea media es de solo 10 milímetros de mercurio y la presión oncótica es de 28 milímetros de mercurio, de modo que la recaptación osmótica del agua supera la filtración y mantiene los alvéolos libres de líquido. Bueno, la tercera es, ¿qué son los glóbulos rojos? Bueno, los glóbulos rojos son estos, son células sanguíneas anucleadas. También son denominados eritrocitos o de color rosado y de forma redondeada u oval, con un diámetro aproximado de 7 micras, cuya misión fundamental es la captación de oxígeno y su transporte a los tejidos. Se origina en la médula ósea y atraviesa distintos estadios de maduración que van desde la célula madre, el proeritroblasto, el eritroblasto, basófilo y policromatófilo, y el ortocromático, hasta el reticulocito
y la vida media de esta célula es de 111 a 120 días. Bueno, a cabo de los cuales es eliminada de la corriente sanguínea y destruida por el sistema reticuloendotelial. Su número oscila entre 4.5 y 5 millones por milímetros cuadrados en el hombre y entre 4 y 4.5 millones en la mujer. Bueno, la siguiente es cuál es el número considerado normal en el organismo humano. Bueno, los eritrocitos presentes en los capilares pulmonares captan el oxígeno y lo transportan a través de las venas pulmonares hacia el hemicardio izquierdo, desde donde es bombeada la sangre oxigenada a todo el organismo. Al mismo tiempo, los eritrocitos recogen el dióxido de carbono producido del metabolismo celular y lo depositan en los alvéolos pulmonares para que sea expulsado con cada aspiración. Bueno, la quinta es la hemoglobina. Bueno, la hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos rojos, cuya misión fundamental es el transporte de oxígeno. Bueno, lo capta a través de la sangre de los vasos capilares en contacto con los alvéolos del pulmón y lo libera a través de los capilares tisulares. La sangre arterial se encuentra casi por completo saturada de oxígeno 97%, mientras que la venosa lo está entre un 20 y un 70%. Bueno, de ahí es el color rojo vivo de la primera y el azulado. La hemoglobina se especializa en el transporte de oxígeno. Consta de 4 cadenas de proteína, que se llama globina, cada una con un grupo M. Bueno, y cada M puede fijar un o dos al ion ferroso en su centro. Por tanto, una molécula de hemoglobina puede llevar hasta 4 de oxígeno. Si una o más moléculas de oxígeno están fijadas a la hemoglobina, al compuesto se le denomina exiemoglobina, mientras que la hemoglobina sin oxígeno es la desoxiemoglobina. Cuando la hemoglobina está 100% saturada, cada molécula aporta 4 de O2. Si es 75% saturada, hay un promedio de 3 de oxígeno por molécula de hemoglobina. Y así sucesivamente. Bueno, la siguiente es qué es el dióxido de carbono y cómo participa en la hematosis. Bueno, pues el dióxido de carbono es un gas muy soluble en agua, con la que forma el ácido carbónico. Es un producto terminal de varias vías metabólicas, como el ciclo de Krebs, y se elimina por los pulmones. Bueno, la respiración produce una molécula de dióxido de carbono por cada de oxígeno que consume. Por lo tanto, el líquido tisular contiene PCO2 elevada y por lo general hay un gradiente de dióxido de carbono de 46 a 40 milímetros de mercurio de líquido tisular en la sangre. Por lo tanto, el dióxido de carbono se difunde en la circulación sanguínea, donde se le transporta en 3 formas. Bueno, pues ya indicadas, la mayor parte de él reacciona con el agua para producir iones de bicarbonato e hidrógeno. Esta reacción ocurre con la lentitud en el plasma sanguíneo, pero mucho más rápido en los eritrocitos, donde la enzima anitrasa carbónica la cataliza. Un contransporte bidireccional al que se le denomina intercambio de cloruro y bicarbonato bombea entonces la mayor parte del HCO3 fuera del eritrocito en un intercambio por Cl del plasma sanguíneo. A este intercambio se le denomina desplazamiento de cloruro. La mayor parte del hidrógeno se fija en la hemoglobina o a la exhemoglobina, la que amortigua el pH intracelular. Bueno, la siguiente es qué es el oxígeno y cómo participa en la hematosis. Bueno, pues el oxígeno es un elemento químico con un peso atómico de 15.99. Es un gas incoloro e inodoro, el elemento más abundante en la naturaleza, imprescindible para la vida de todos los organismos aerobios. En nuestro organismo
El oxígeno del aire es captado por la hemoglobina de los capilares que rodean los alvéolos pulmonares y a nivel de los tejidos. Pasa de la hemoglobina al espacio intersticial, tanto al paso de los alvéolos a los capilares como de estos al espacio intersticial. Se hace por difusión, regida por la presión parcial y su símbolo es O2. Bueno, la siguiente es que la gasometría y los parámetros que mide. Bueno, pues la gasometría es una técnica que se utiliza para la valoración del intercambio pulmonar de gases y para el estudio de las alteraciones del equilibrio ácido-base. Las variables medidas son la presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, el pH, la saturación de oxihemoglobina, el bicarbonato y el exceso de base. Bueno, los parámetros gasométricos de la sangre arterial en condiciones normales son, bueno, el pH 7.35 a 7.45, el PCO2 es de 35 a 45, el PO2 es de 70 a 100, el HCO3 es de 24 a menos 2. El SAT es de 0, del SAT-O2 es de 90 a 95%. El exceso de bases miliequivalente por litro es de 0 a 5. Bueno, los parámetros de sangre, los parámetros gasométricos de la sangre venosa en condiciones normales son el pH es de 7.32 a 7.40, el PCO2 es de 38 a 52, el PO2 es de 24 a 48, el HCO3 es de 19 a 25, el SAT-CO2 es de 40 a 70%, el exceso de bases moleculares por litro es de 0 más o menos 5.